todo hijo necesita crecer con la estabilidad emocional de que es parte de su ambiente y de que es valioso y competente. Los padres desempeñamos la labor más importante y desafiante en el mundo. Dios nos ha dado la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos lo concerniente a Él, para que ellos puedan conocerlo personalmente. Eso significa que somos responsables ante el Señor de cómo criamos a nuestros hijos. Ahora bien, puede ser que parezca casi imposible formar hijos temerosos de Dios en esta sociedad actual, pero la Biblia nos ofrece principios específicos y eternos para asegurarnos el éxito. Le invito a continuar con nosotros ahora mientras el Dr. Stanley escudriña esos principios bíblicos y nos expone las claves para ser buenos padres. Los hijos necesitan buenos padres, padres que estén al cuidado de ellos, que los amen, que se interesen en ellos y que esperen lo mejor de ellos. Ahora las instrucciones de Dios han sido claras y quisiera que busque Efesios capítulo 6 y que leamos juntos los 4 primeros versículos. Empecemos en el versículo 1 de Efesios capítulo 6 y leo: Hijos, dice él, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, ¿qué dice Dios en este pasaje? Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, en el poder de Dios obedezcan a sus padres. Esto es justo. Bueno, ¿y quién dice que es justo? Dios lo dice. Y si Dios dice que es justo, es eso, justo. Y entonces alguien dice: un momento. Suponga que uno de los padres le exige a un hijo que realice algún acto inmoral, fraudulento. Pues Dios no espera que los hijos sean puestos en situaciones en las que sean forzados a hacer algo inmoral, bíblicamente malo. En segundo lugar, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y bien, ¿cómo puede honrarse a un padre o a una madre que se ha pasado toda la vida de aquel niño, quien ahora es un adolescente, durmiendo con distintas personas? ¿Cómo puede usted honrar a esa clase de padre o madre? Pues respete y honre su posición como padre o madre suyo. Usted no tiene que respetar y honrar su conducta o comportamiento. ¿Qué produce eso? Una gran frustración y confusión, y a menudo una sensación de total incredulidad en las cosas santas. Porque esas personas que ejercen la mayor influencia sobre la vida de un hijo están viviendo de tal forma como si Dios no existiera, como si la Biblia no fuera cierta y como si lo único que importara fuera la satisfacción de las personas involucradas, a quienes no les importa para nada la mente, el corazón y el futuro de aquel hijo. Por tanto, para que podamos ser esa clase de padres que debemos ser, se necesitan dos cosas. Para empezar, una cierta acción, y en segundo lugar, una cierta actitud. Lo que quiero hacer es considerar estas acciones y los principios que contribuyen a un cuidado exitoso de los hijos, con lo cual todos nosotros desearíamos haber crecido. Ojalá alguien nos hubiera enseñado estas cosas con las que usted tiene el privilegio de enseñar a sus hijos. Yo creo que los hijos quieren amar a su padre, amar a su madre y respetarlos a ambos. Eso es algo inculcado por Dios, y ellos quieren
y desean eso. Pero si actuamos de tal manera que eso representa una gran dificultad o una imposibilidad para ellos, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Luego esperamos que al crecer sean buenos muchachos y buenas muchachas. Pero la razón por la que no son buenos muchachos y quieren huir de casa, y la razón por la que se meten en todas esas cosas, es porque están tan frustrados, tan enojados, y se sienten tan faltos de amor y de atención, que andan en busca de alguien que se interese en ellos, alguien que les dé un sentido de pertenencia, que les haga sentir que valen algo y que están seguros. Hagámonos entonces esta pregunta: ¿qué es un buen padre? ¿Qué se requiere para ser un buen padre? Quisiera que escuche esta definición. Una definición de un buen padre que creo que es totalmente cierta. Un buen padre es aquel que ha transmitido a sus hijos, fiel y oportunamente, tanto por precepto como por práctica, aquellos principios que capacitarán a ese hijo o hija para aprender y hacer la voluntad de Dios para su vida. Creo que esa es la verdadera y el verdadero ideal del cuidado real y auténtico de los hijos. Y bien, ¿cuáles son esos principios? Creo que hay 7 principios básicos que todo hijo necesita oír, pero no solo oírlos, sino poder entenderlos. Y no olvide lo que dijimos acerca de transmitir estos principios primero mediante la instrucción oral y luego por medio de la práctica. No basta solo con mencionar algo y decir, porque yo lo dije. Antes que nada, es por medio del precepto y luego mediante la práctica. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, quisiera darle 7 palabras y una breve explicación de cada una de ellas. La primera es espiritual, el principio espiritual. Es decir, todo padre tiene la responsabilidad de enseñarle a ese hijo quién es Jesús, cómo ser salvo, cómo darse cuenta del perdón de sus pecados, cómo recibir a Jesucristo como su Salvador personal y la importancia, fíjese, del crecimiento como cristiano. Usted también tiene la responsabilidad de enseñarle a ese hijo o hija la importancia de la palabra de Dios. ¿Y cómo les enseña a usted esto? Leyéndola delante de ellos, cuando lo oyen a usted hablando acerca de lo que dice la Biblia, al contestar preguntas alrededor de la mesa o al discutir ciertas situaciones con su hijo. Pregúnteles, ¿qué dice la palabra de Dios? Busquemos la instrucción de Dios acerca de esto. Eso es enseñarles la importancia de la palabra de Dios. También enseñándoles a orar. ¿Cómo aprenden ellos a orar? Pues escuchando a papá y a mamá orar. El principio básico número 1, ya sea usted papá o mamá, su responsabilidad ante Dios Todopoderoso, por la cual rendirá cuentas a Él, es enseñar a sus hijos obediencia y honra, no provocándolos, sino instruyéndolos en los caminos, la disciplina y la enseñanza del Señor. Esa es su responsabilidad. El primer principio, mire lo que dijimos, que el buen padre, escuche bien, transmite fiel y oportunamente, por precepto y por práctica, aquellos principios que capacitarán y ayudarán a ese hijo o a esa hija a aprender a hacer la voluntad de Dios para su vida. Mire, si ellos no aprenden y cumplen el propósito de Dios para sus vidas, ¿en qué consiste entonces la vida? El segundo principio es moral, o podríamos decir que es ético. O sea, es enseñar al hijo a ser honrado. No me mientas a mí. Si me mientes a mí, le mientes a Dios. ¿Se da cuenta? No nos percatamos de eso. Cuando un hijo desobedece a sus padres que son piadosos, está desobedeciendo a Dios. Y si son irrespetuosos con ellos, están irrespetando a Dios. Por eso los hijos necesitan entender la importancia de la honradez, la integridad y la lealtad. Por tanto, cuando criamos a nuestros hijos hay que enseñarles todas
estas cosas acerca de la pureza, cómo cuidar de su cuerpo, qué hacer y qué no hacer, y que estamos dirigidos por la moral de la palabra de Dios. También hay que enseñarles, en primer lugar, las consecuencias de violar su propia conciencia y de violar la palabra de Dios. Usted quiere que su hijo crezca y que sea la clase de hijo que aprende la voluntad y el propósito de Dios para su vida y que lleve a cabo ese propósito, pues eso empieza en el hogar, con papá y con mamá. Y es que a menudo se da el caso de un padre sin una madre, o de una madre sin un padre. Aunque también hay casos terribles hoy, en especial cuando las personas deciden vivir juntas y luego involucran a otros que ya tienen hijos en sus relaciones, lo cual frustra y confunde totalmente a esos hijos y hace que crezcan en un ambiente inmoral. El principio número 1, entonces, es espiritual. El número 2 es ético o moral. El principio número 3 es el trato personal. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos a relacionarse con los demás. ¿Cómo esperar que nuestros hijos crezcan y aprendan a amar a alguien más que será su esposo o esposa o a apreciar a otros si no lo aprenden en casa? Si existe egoísmo, interés propio y orgullo impregnado en ese hogar, ¿cómo esperar que estos hijos crezcan y sean la clase de hijos, de jóvenes o de adultos que usted desea? El principio número 4 es vocacional. Es responsabilidad del padre o la madre orientar al hijo en su educación y guiarlo a averiguar lo que Dios quiere que haga, y también a entender la diferencia entre malgastar su vida, obtener un título, un trabajo, hacer dinero, e invertir su vida. Hay que ayudarles a entender que de eso no se trata la vida, que Dios tiene una voluntad, un propósito, un plan para su vida. Ahora bien, a lo mejor usted es padre o madre y dice, mire, yo creo que ya lo eché a perder todo, no he hecho las cosas bien. ¿Cómo podría enseñarles ahora? ¿Sabe una cosa? Usted puede decirles, yo no conocí ese principio cuando me criaba. Mis padres no me lo enseñaron, y cuánto lo lamento. Pero ahora que lo conozco, quiero hacer cuanto sea posible para ayudarles a ustedes en su instrucción. Y lo mejor para ustedes es lo que Dios tiene. Yo sé que estos son principios que realmente funcionan. ¿Y sabe usted lo que va a ocurrir, mi amable oyente? No importa lo que haya pasado en su vida, Dios le dará la capacidad para producir en su hijo un gran impacto. En primer lugar, usted está dispuesto a admitir sus propios errores y fracasos y a decir, quiero ayudarles, quiero que tengan lo mejor y que hagan lo mejor posible, que lleguen a ser las personas que Dios quiere que sean. No que complazcan necesariamente a papá y mamá, sino que sean las personas que Dios quiere. Este es el principio de la elección vocacional, un principio sumamente importante en la vida de ese hijo y en la instrucción de papá y mamá. Tenemos luego, por supuesto, la cuestión de las finanzas, el principio financiero. ¿Cuántos padres enseñan a sus hijos acerca del significado del dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Cuál es su propósito? Y el propósito aquí no es volverse rico, poder jubilarse cuanto antes y no hacer nada o solo lo que querramos. Hay personas muy jóvenes de hoy en día que suelen hablar mucho acerca de jubilarse. Ese no es el propósito de la vida. De eso no se trata. El propósito de la vida es la productividad, el llevar fruto y gloria y honor a Dios. Una idea que para muchos es totalmente extraña. Y un hijo debe entender el significado y propósito del dinero desde sus primeros años, que éste le pertenece a Dios y que somos responsables ante Dios Todopoderoso de lo que hagamos con nuestras finanzas, así como con nuestros dones, talentos y habilidades. Enséñeles los principios y enséñeles el principio financiero. El principio siguiente que usted debe asegurarse de enseñarles es el principio de la autoridad, el cual la mayoría jamás piensa que debe enseñarlo a sus hijos. Este dice que hay autoridades en la vida y que Dios es la autoridad definitiva. Cada uno de nosotros es responsable de su vida ante el Dios viviente.
Me pregunto cuántos niños crecen sin siquiera oír que existe ese principio. Nada más haz lo que te digo, pórtate bien, yo soy tu padre o yo soy tu madre. Y luego ese mismo padre vive una vida inmoral, justamente enfrente de ellos. Es difícil para ellos respetar a padres así. ¿Y usted quiere que ellos hagan lo que usted les dice? Nuestra responsabilidad es ante Dios Todopoderoso. En segundo lugar, hacia los padres. En tercer lugar, hacia los líderes de la iglesia. En cuarto lugar, hacia los líderes de la escuela y luego hacia las autoridades gubernamentales. Tenemos una responsabilidad, hay autoridades ante quienes tenemos que dar cuenta. Permítame decirle solo esto. Uno de los principios más importantes que usted le enseñará a sus hijos, si usted quiere que ellos sean leales y fieles a usted, es que antes que nada ellos son responsables ante Dios. Cuando usted le enseña a un hijo en sus primeros años que él o ella es responsable ante Dios de su conducta, de la forma en que actúa, las cosas que dice y que hace, y de la gente con quien anda, cuando éste crezca y tenga que enfrentarse a Dios como su hijo en esas decisiones de la vida, ¿qué va a suceder? ¿Cree que va a escaparse a ir a la universidad a vivir como el diablo? Pues no. ¿Sabe por qué? Porque la misma persona ante la cual es responsable está en la universidad, en la playa y en sus citas con sus amigos. Papá no está ahí ni mamá tampoco, pero ¿sabe quién está ahí? Dios está ahí. Y él ha aprendido de sus primeros años que Dios está en todo lugar, porque todo lugar está en su presencia. Por lo tanto, en sus citas, ahí está Dios. En el restaurante, ahí está Dios. En el lugar de estudio, ahí está Dios. Cuando se encuentra a solas, ahí está Dios. En una gran multitud, donde se siente una gran presión de los compañeros, ahí está Dios también. El principio más poderoso que usted le puede enseñar a sus hijos es su responsabilidad constante, continua, interminable e invariable ante el Dios viviente. Mire, ¿sabe lo que va a ocurrir? Esa clase de hijos no huye de casa, ellos no saben lo que significa escaparse del hogar. ¿Por qué? Porque saben que antes de llegar a la esquina, ahí está Dios. ¿Y qué debe hacer usted? Enséñeles el principio de la responsabilidad y la autoridad, que la autoridad dada por Dios es para su protección. Pero usted no puede hacer eso si no protege a sus hijos, si es indiferente y descuidado en cuanto a las necesidades de ellos, y si no los ama. Tenemos luego el principio final, que es el principio personal. ¿Y qué queremos decir con esto? Sencillamente esto, que todo hijo necesita entender, necesita que se le enseñe que él tiene un valor. Mi padre y mi madre creen que yo realmente valgo algo, y ellos me aman. Los hijos necesitan que se les enseñe el sentido del valor, necesitan sentir que pertenecen a una familia, tener la sensación de que son parte de ella. Hay algo que da seguridad en esta sensación de pertenencia. Es por eso que la gente va y se une a todo tipo de organizaciones, y por eso mismo los muchachos se incorporan a las pandillas. ¿Por qué? Porque ahora siento que pertenezco a algo. Una sensación de valor, una sensación de pertenencia, una sensación de competencia. Hijo, sé que puedes hacerlo, cariño, tú puedes con eso, creo que sí puedes hacerlo. Una sensación de aceptación, de amor. Usted dice, mire, necesitaría mucho tiempo para enseñarle eso a mis hijos. Bueno, déjeme hacerle una pregunta. ¿Lo merecen ellos? ¿Qué es más importante, su grandiosa carrera profesional o sus fantásticos hijos? Y usted dice, soy una de esas madres que tiene que trabajar. Yo lo entiendo, ¿sabe una cosa? Le aseguro que sí lo entiendo, porque así fue como yo crecí. Y no les decían madres solteras antes, sino que eran sencillamente madres que no tenían marido. Mi papá murió, dice el doctor Stanley, cuando yo tenía 9 meses de edad, y yo lo entiendo. Pero ¿quiere saber algo? Mi mamá me enseñó muchos principios, aunque ni siquiera sabía cómo identificar un principio. Sin embargo, puedo mirar hacia atrás y ver lo claro que es hoy para mí. Aquel principio y aquel otro principio que ella me enseñó claramente, ¿dieron resultado? Creo que sí dieron resultado. ¿Puede usted lograrlo sin que el padre esté ahí? Sí puede. Pero usted, papá, si usted está ahí, la responsabilidad es principalmente suya, no solo de uno de ustedes. Eso es lo que Dios dice, que el padre es la cabeza del hogar. Fíjese ahora en esto. Dijimos al principio que para ser un buen padre usted debe transmitir fiel y oportunamente, mediante el precepto y la práctica, aquellos principios que capacitarán y ayudarán a sus hijos a averiguar el propósito y el plan de Dios para su vida. Ahora bien, si eso es cierto, aquí están los principios. ¿Qué hará que los principios funcionen? Pues la actitud de aquel que está a cargo de la instrucción. ¿Y cuál es esa actitud? Pues la actitud de un siervo líder.
¿Qué cree usted que una madre y un padre que están sirviendo a sus hijos les están diciendo con eso? Yo tengo valor, tengo importancia, formo parte de esto. ¿Cuál es la actitud que da resultado? La actitud de siervo. Y bien, ¿cuál es la característica de un siervo? Es disciplinado. Hay en él un sentido del amor. Puede ser muy firme cuando es necesario, muy fiable, muy servicial y muy alentador en todo. Creo que todo hijo respondería ante esa clase de padres. Dios no nos asigna una responsabilidad sin darnos cómo hacerlo, las herramientas. Él no va a decirnos que hagamos algo sin capacitarnos para hacerlo. Esa es la actitud de siervo, la buena disposición para amar, perdonar y ser constante y persistente. Usted no le dice una cosa a un hijo una sola vez y ya le llegó el mensaje. ¿Quiere saber cómo lo sé? Porque ni a un adulto le dice a usted una cosa y ya le llegó el mensaje, ya lo captó. Hay que repetirle las cosas una y otra vez. Usted le dice a un hijo desde sus primeros años, Dios tiene una voluntad, un plan para tu vida, Él tiene algo bueno para ti. ¿Sabe lo que está haciendo? Inculcando aquello en su corazón mediante la repetición. Y luego Él observará hacer la realidad de Dios en su vida. A lo mejor usted está pasando por dificultades, pruebas, apuros y dolor, y sus hijos van a observar su reacción a esas cosas. ¿Y qué pasa si su respuesta a esas cosas es según Dios? Que eso producirá fortaleza, confianza y seguridad con respecto a lo que usted les ha enseñado, porque ellos verán que ha dado resultado en su vida. ¿Quiere usted ser un buen padre? Se requiere trabajo, oración, tiempo y diligencia, pero no se dé por vencido por el bien de sus hijos, porque será un mensaje fantástico el que usted le transmitirá. La Biblia es nuestra fuente de fortaleza y santidad. 2 Timoteo capítulo 3, verso 14, nos alienta con estas palabras. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de En Contacto. Si desea recibir información adicional acerca de este, como también otros mensajes y materiales que hemos preparado para su crecimiento espiritual, sírvase escribirnos a nombre de En Contacto, al apartado postal 3634, Ciudad de Guatemala, en Guatemala. Este programa es una realización y producción de Ministerios En Contacto, sirviéndole con el pastor Charles Stanley. No sé dónde se halla usted como padre o madre, pero hasta donde yo sé, usted ha escuchado 7 principios muy sencillos. ¿Son fáciles de llevar a cabo? No. ¿Y dónde comienzan? En su corazón, entre usted y Dios y en su compromiso con Él. En primer lugar, aceptarle a Él como su Salvador, Señor y Maestro, y luego decirle, Señor, quiero ser la clase de padre que tú quieres que sea, porque quiero que mis hijos crezcan y sean piadosos, y que cumplan tu propósito y tu plan para sus vidas. Y ahora, Señor, tú dijiste que enviarías el Espíritu Santo para ayudarnos, instruirnos y capacitarnos. Por tanto, voy a confiar en que el Espíritu me dará la capacidad ahora para ser la clase de padre que pueda enseñar esos principios espirituales, éticos, vocacionales, financieros, personales y de autoridad en la vida de mis hijos. Pongo ahora mi confianza en ti para que dirijas a mis hijos a lograr lo mejor de sí mismos en la vida. ¿Puede usted hacer eso? Claro que sí. ¿Y cómo puede empezar? Mediante la entrega de su vida a Dios y el reconocimiento de que usted lo necesita a Él para convertirse en un buen padre. Bendiciones y hasta pronto.